Bueno, bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la clase programada para el día de hoy. El tema es tema de neurorehabilitación, actividad física y ejercicio. Básicamente es un tema que está pensado en introducir a los temas que vienen a continuación en las siguientes diapositivas, en las siguientes clases. Y para, para empezar con el tema, pues básicamente vamos a iniciar con esta frase que dice ayudar al paciente a exponerse al miedo de una forma gradual y controlada en un entorno seguro y con un fisioterapeuta puede desestabilizarlo y transferir ese éxito a casa y a su trabajo. Una frase de un fisioterapista que básicamente pues trata a pacientes con cualquier tipo de secuela, pero que menciona que el ejercicio, cuando se tiene una secuela de cualquier índole, generalmente va a generar miedo y solamente la forma gradual y controlada, previamente estudiada y analizada como un programa de ejercicio y actividad física gradual, podría en un entorno seguro, eh, transmitir una seguridad al paciente para poder transferir un resultado exitoso que pueda llevarse de ese lugar clínico, de ese lugar seguro que sería la clínica o el consultorio, hacia la casa y hacia su trabajo en el futuro. Entonces, vamos a definir la actividad física como en términos de la OMS, que es básicamente también tiene mucha relación con la definición de la clasificación internacional o la Federación Internacional de Entrenadores, que por sus siglas en inglés se abrevia ICF, que se va a definir como la ejecución de una tarea. Entonces, una actividad es la ejecución de una tarea y una actividad física es la ejecución de una tarea que involucra movimientos corporales producidos por músculos estriados voluntarios que provocan un aumento del gasto cardíaco y por consiguiente del gasto energético. Asimismo, también el término acondicionamiento físico debe de pues, definirse como aquel conjunto de capacidades que puede tener una persona relacionados o obtenidos secundarios a una actividad física. Estos pueden consistir en habilidades, en mejoras en su salud o en mejoras del estado fisiológico. Y el ejercicio como tal lo vamos a definir como aquella actividad física que ya va a implicar no solo movimientos musculares, sino que movimientos musculares planificados previamente, estructurados y de forma repetitiva para mantener o mejorar el acondicionamiento físico. Y finalmente, la palabra potencia se va a definir como la capacidad que tiene el músculo o un grupo muscular para producir una fuerza necesaria para iniciar un movimiento, mantenerlo y controlarlo. Entonces, con esas definiciones empezamos y tenemos que hacer énfasis en que la actividad, el acondicionamiento físico puede estar relacionado con el rendimiento o puede estar relacionado con la salud. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos aquel que se hace por fines laborales o deportivos, como en el caso de los atletas de alto rendimiento que tienen un propósito competitivo a nivel de cualquier tipo de federación, país o olimpiadas. Y en el caso de la salud, pues se habla más que todo cuando hay una búsqueda del beneficio del estilo de vida y asimismo también una búsqueda que va a pretender beneficiar la resistencia y salud cardiovascular, fuerza y resistencia muscular, como en los casos de sarcopenia o para evitar la sarcopenia en el adulto mayor y para mejorar la flexibilidad y la composición muscular, dependiendo de algunas enfermedades con las que se pueda estar cursando. Entonces,
tenemos que hablar también de los obstáculos para esta actividad física. Y cuando tenemos un paciente, nosotros que va a sufrir una lesión, en este caso neurológica, los obstáculos van a ser, podemos empezar desde el dolor y el malestar que va a producir la propia lesión en el paciente, el miedo a que muchos pacientes, inclusive podemos ver en la consulta externa, en autonomía, que llegan pacientes que em, de esclerosis múltiple que comentan que cuando inician a hacer la terapia de rehabilitación, sus síntomas tienden a empeorar, específicamente la fatiga, y asimismo hay pacientes en rehabilitación que refieren exactamente lo mismo, que empeoran los dolores o los malestares osteomusculares. Entonces, eso es algo que nos puede obstaculizar la planificación de esta actividad física con fines de rehabilitación y asimismo la falta de orientación, porque la parte de ese miedo a que los síntomas aumenten o empeoren es por una falta de orientación de parte del personal que aplica la terapia y de los médicos fisiatras, pero también de los médicos tratantes del paciente, independientemente si son o no son fisiatras. Asimismo, también la percepción que la sociedad puede dar a las diferentes actividades físicas, así como la percepción propia que uno pueda tener. Y la falta de tiempo que en realidad es relativa, porque si es con fines de rehabilitación, la terapia, el ejercicio, pues va a constituir una inversión de tiempo y no una falta de tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que a veces los pacientes sienten vergüenza de ser vistos en ese proceso de recuperación. Eso es algo que debe ser acompañado con psicología. En el hospital de rehabilitación hay una unidad, específicamente la de lesión medular y la de trauma craneoencefálico, en donde hay un equipo multidisciplinario que se reúne cada lunes y martes y que incluye siempre no solamente a los logopedas, o terapistas del lenguaje, sino que a los psicólogos, nutricionistas y los terapistas físicos como tal, adicionalmente del fisiatra. Asimismo, también es importante que el acceso, muchas veces se ingresan a los pacientes al hospital de rehabilitación por el acceso, pueden vivir muy lejos o aunque vivan dentro de la ciudad, la movilización va a ser muy complicada para los pacientes y eso podría generar también repercusiones económicas para la familia, por lo cual a veces a las instituciones como el instituto, nuestro instituto, pues tiende a absorber con ese gasto para que el paciente pueda beneficiarse. Asimismo, debe de ser estimulado por todo el personal sanitario que lo atienda desde la la enfermedad aguda. Y debe de explicarse al paciente que el proceso de terapia y rehabilitación es un proceso que es de moderado a largo plazo y para que él ya vaya con esa predisposición a, percibir de forma positiva el trabajo de la neurorehabilitación. Entonces, debemos de considerar que existe una frecuencia cardíaca máxima, esos son algunos términos que tenemos con los que están relacionados, y que para fines prácticos los vamos a dividir entre la población que no es deportista y la población deportista per se. La deportista per se habla como aquellos que han logrado al menos durante 15 minutos mantener el 80% de su frecuencia cardíaca máxima y hacen ejercicio aeróbico y anaeróbico con regularidad, la cual es definida como al menos 3 veces a la semana. Entonces, todas las personas que no se incluyan en esa definición pasan a ser la población no deportista y todo esto es importante tenerlo en cuenta al momento de planificar la actividad física y el ejercicio en la rehabilitación neurológica. Entonces los hombres generalmente, pues para cuando no son deportistas es 220 menos su edad y cuando son deportistas son 208 menos el múltiplo de 0,7 por la edad y para las mujeres, pues como podemos ver, 226 menos la edad y para la población deportista de 214 menos el múltiplo de 0,8 por la edad. Entonces tenemos que considerar que existen grados en base a esa frecuencia cardíaca máxima. Si la frecuencia está entre 50 y 60% del máximo, se va a catalogar como un esfuerzo suave
o muy suave, perdón, y si se encuentra entre el 60 y 70% como suave, moderado entre el 70 y 80, intenso entre el 80 y 90, y si llega a un 90 o un 100% de esa frecuencia cardíaca máxima como un esfuerzo máximo. Generalmente los esfuerzos máximos, a pesar de ser atletas de alto rendimiento, van a catalogarse solamente con sprint o remates en meta, y eso es lo que los va a llevar a esa frecuencia. Los atletas de alto rendimiento generalmente se clasifican porque pueden mantener sostenidamente durante el 80% de toda la actividad física que realicen un esfuerzo intenso cuya frecuencia cardíaca máxima va a estar rondando los 80 a los 90% del calculado. Entonces, em, todo esto también se puede alcanzar no solo con el ejercicio aeróbico, que como podemos entender es aquel ejercicio que va a mejorar el sistema cardiovascular, y el ejercicio anaeróbico, que es el que va a utilizar principalmente el sistema musculoesquelético y va a buscar la tonificación, aumento de fuerza y de resistencia muscular. Entonces, con ambos tipos de ejercicios se puede lograr cualquier tipo de frecuencia cardíaca máxima. Lo importante es, por ejemplo, en el caso de los ejercicios de intervalo de alta intensidad que mezclan los anaerobios con los aeróbicos, pues aquí podemos alcanzar en esa mezcla un grado intenso de un 80 a un 90%. Y cuando tenemos ejercicios de alto peso, como la carga de peso muerto, básicamente en competición, la frecuencia cardíaca previa, se hace un calentamiento previo que es cardiovascular, generalmente muy leve, y eso nos conlleva a que, pues, ante el esfuerzo físico que la persona está colocando, pueda llegar también a una actividad intensa moderada. Entonces, es importante tener en cuenta que el dolor asociado, tanto muscular como dolor principalmente abdominal, eh, en la parte o en la región del hipocondrio derecho, por el metabolismo del lactato, va a estar en relación con el consumo de oxígeno por ml por minuto por kilogramo. Esto, generalmente, como podemos ver, es una curva que a medida de que yo aumento, es una curva que se comporta de una forma diferente la del oxígeno con la del lactato, puesto que a medida que yo voy aumentando mi consumo de oxígeno, asimismo, voy aumentando mi concentración de lactato. Sin embargo, es importante comentar en este punto también que esto está en relación con la frecuencia cardíaca, que son los puntos rojos, y esos puntos rojos pues se representan en esta columna de la derecha, en donde vamos a ver que con una frecuencia cardíaca de 160, que para la mayoría de la población entre 30 y 40 años de edad es el 70% de su frecuencia cardíaca máxima, sea hombre o sea mujer, se puede decir en un aproximado promedio que es así. Entonces, generalmente en ese punto es donde el músculo se va a empezar a fatigar, va a empezar a doler debido al aumento y al acúmulo de lactato. Puede haber esa sensación de dolor en hipocondrio, en la forma, en la forma de hipocondrio derecho o de flanco derecho inclusive, es secundario al metabolismo hepático del mismo, y eso podría llegar a restar el rendimiento físico. Pero lo importante es de que a medida que mejoro mi depuración de lactato, voy mejorando mi consumo de oxígeno muscular. Entonces, ese consumo de oxígeno muscular me va a dar una VO max, ¿verdad? Que básicamente se va a traducir como el consumo de oxígeno máximo, y eso básicamente me está en relación con la frecuencia cardíaca máxima. Si yo llego a un 80% de mi frecuencia cardíaca máxima sostenida durante al menos 10 a 15 minutos, voy a alcanzar un VO max de 75%. Se habla de que el VO max se puede encontrar máximo cuando está arriba del 60%. Generalmente la población que hace deporte con regularidad sin fines competitivos lo puede llegar a mantener arriba del 60%, difícilmente va a sobrepasar el 85%, solo atletas de alto rendimiento lo sobrepasan, y la población que no hace ejercicio generalmente lo mantiene entre un 30 a un 40%. Entonces,
es importante también conocer los diferentes tipos de ejercicio que se van a hacer o de movimientos, porque en este caso, pues hablamos de que los ejercicios se van a clasificar dependiendo del movimiento que incluyan estos. Se pueden clasificar como ejercicios isométricos, que básicamente son aquellos ejercicios que van a incluir movimientos musculares, pero esos movimientos musculares van a ser sobre la propia elongación del músculo. Es decir, que no van a pedirle al músculo una mayor contracción o una mayor flexión de la que pueda hacer y aparte de ello, generalmente solo implica el movimiento para la posición de o la posturación del mismo y después de eso implica el reposo. Por lo tanto, en este tipo de ejercicio isométrico se habla de que no hay en realidad ningún tipo de trabajo muscular activo como tal o que no hay ningún tipo de movimiento de fibras o de musculares. Con esto me refiero al acortamiento o a la elongación de las mismas. Generalmente es la misma elongación y el mismo acortamiento que tienen en el reposo, solo que a diferente postura, que generalmente va en contra de la gravedad para ir aumentando la resistencia del músculo en este aspecto. Cuando hablamos del isotónico, hablamos de los entrenamientos que incluyen movimientos en donde los músculos sí van a presentar una contracción que puede ser excéntrica, concéntrica o ambas. Y cuando hablamos de contracción excéntrica o incéntrica, nos vamos a referir principalmente a que una contracción concéntrica se va a producir cuando hay un acortamiento de las fibras y excéntrica cuando hay un estiramiento de las fibras musculares. Entonces, esas son las dos fases del ejercicio o del movimiento que implica ejercicio isotónico. Aparte de eso, también tenemos el isocinético, que actualmente se le puede conocer como terapéutico, generalmente es biomecánico asistido y este pues es el que más se utiliza para lesiones neuromusculares, puesto que es un entrenamiento que se va a planificar con objetivos de contracciones máximas y velocidades constantes durante todo el movimiento. Para eso nos vamos a asistir de diferentes equipos, tanto mecánicos como computarizados, que van a poder medir la velocidad y medir la intensidad que va a traducir velocidad y fuerza. Asimismo, también tenemos que tomar en cuenta que eh, existe para evento vascular cerebral en general, no se menciona si se clasifica como hemorrágico o isquémico, sencillamente para la lesión que es de origen central, del sistema nervioso central, causada por un evento vascular cerebral, pues los ejercicios se van a clasificar más que todo como de resistencia aeróbicos y funcionales, y los funcionales se comprenden en este caso como ocupacionales. Entonces aquí es donde entra la terapia física ocupacional en neurorehabilitación. Y cuando hablamos de resistencia muscular hablamos de fuerza, y cuando hablamos de aeróbico hablamos del aumento de la capacidad cardiovascular, y entonces aquí es donde entran mucho estos ejercicios isocinéticos o terapéuticos. Entonces, em, hay diferentes estudios que hablan del ejercicio y las enfermedades neurológicas, pues principalmente tenemos enfoques en enfermedad de neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad vascular cerebral y también la enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central en el espectro de esclerosis múltiple, neuromelitis óptica y anticuerpos contra la mielina de los oligodendrocitos. Entonces, en este estudio, o en este artículo, mejor publicado en la revista de Neurobiology, en donde se dedican a ver el beneficio del ejercicio como tal
como parte de la neurorehabilitación, como hemos visto, no solamente el ejercicio es la neurorehabilitación, sino que en realidad es parte de la neurorehabilitación. Ven que los efectos positivos es que van a mejorar el metabolismo, van a modular la autofagia del tejido lesionado, van a inhibir el estrés oxidativo y con esto van a procurar o van a incentivar a una reparación del daño mitocondrial y van a tener un efecto antiinflamatorio por las interleucina 17 principalmente. Asimismo, también va a tener un efecto dopaminérgico y algunos otros autores de otros artículos mencionan serotoninérgico que pues van a mantener un estado de ánimo como tal mejorado. Y en el caso de la enfermedad de Parkinson, pues ese efecto dopaminérgico se va a ver en la mejora de la clínica de la enfermedad. Asimismo, también vamos a tener que hay otros efectos como los efectos en donde mejora la sintomatología por la mejora de la función osteomuscular en general, va a mejorar el proceso de angiogénesis, va a promover la neurogénesis principalmente a nivel hipocampal y va a promover la sinaptogénesis y la arborización dendrítica. Y esto por los mecanismos de la plasticidad neuronal, principalmente de la plasticidad gehediana, que como habíamos visto es que si estimulamos un hemisferio cerebral, que es el hemisferio sano, vamos a, en el caso de una enfermedad vascular cerebral isquémica, por ejemplo, vamos a estar entrenando indirectamente las neuronas o el grupo neuronal que va a velar por la misma función perdida del hemisferio enfermo. Es básicamente estimular el hemisferio sano para obtener algún tipo de estimulación contralateral. Eso es la neuroplasticidad gehediana. Entonces, con todo esto también en Parkinson propiamente tenemos de que pues, la prevención, los beneficios del ejercicio es la prevención de la enfermedad de Parkinson, va a reducir el riesgo de desarrollo de la misma en pacientes que puedan tener algún factor familiar como tal, pacientes que asimismo también va a mejorar el efecto terapéutico porque va a aumentar la mejora de los síntomas motores y de los síntomas no motores, principalmente los trastornos del sueño. Los trastornos también cognitivos pueden mejorar porque hay una mejor coordinación de movimientos de ojo-mano, por ejemplo, y asimismo también puede mejorar el tema de la denervación cardíaca que se da en el Parkinson, produciendo una mejora en el sistema autonómico. Esto todavía sea algo temprano, para esto pues ya se hablará del tema de neurorehabilitación en enfermedad de Parkinson. Por esa razón tampoco se incluyeron algunos otros temas aquí de el efecto del Tai Chi, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento que también hay que tenerlo en cuenta. Y asimismo, también los principales es de que va a mejorar la marcha y el equilibrio como la bradicinesia. Eso va a llevar a que el paciente vea una mejora en el tratamiento, o sea, una mejora global en conjunto con el tratamiento farmacológico y al final también va a llevar a una menor dosis de tratamiento farmacológico con menor riesgo de efectos a corto plazo y efectos a largo plazo como las discinesias tardías causadas por la levodopa en esta enfermedad. Asimismo, también es importante tener en cuenta que en términos generales va a mejorar la calidad de vida del paciente porque va a mejorar la marcha, la habilidad de mantener el equilibrio motor y esto en conjunto va a mejorar la integridad a la sociedad y por lo tanto pues va a mejorar esa parte funcional, al menos subjetiva, del paciente con enfermedad de Parkinson. Subjetiva porque posiblemente el paciente no pueda llegar a desarrollar una actividad económicamente activa como lo hacía anteriormente a la enfermedad o una actividad que vaya a generar algún desenlace positivo para la sobrevida o funcional más compleja, pero subjetivamente el paciente se va a sentir incorporado nuevamente a la comunidad o a la sociedad. Entonces, también es importante tener en cuenta que existen diferentes escalas de medición cuando hablamos de qué metas quiero alcanzar con el ejercicio y la planificación
de la actividad física, tengo que, pues primero iniciar con la medición de las escalas para actividades de la vida diaria del paciente. En estas, pues hay varios tipos de escalas. Las principales son el índice de Bartel y la escala de independencia funcional, generalmente utilizados con mayor frecuencia en el área de geriatría, pero que actualmente hay una extrapolación hacia lo que es el área de las secuelas funcionales por lesiones neurológicas. Entonces son las que principalmente se van a utilizar. ¿Y cómo puedo yo, y qué pruebas o qué mediciones puedo yo hacer específicamente para ver cómo está el paciente antes, durante y después de mi programa que vaya a tener de actividad física y ejercicio? Pues puedo hacer generalmente las pruebas de la marcha, como podrían ser la prueba cronometrada de Up and Go, que es levantarse y andar. Esta prueba, pues ahorita la vamos a ver en un video, pero generalmente pues el paciente está sentado en una silla y se le pide, se le da las instrucciones que se le va a tomar el tiempo para que él pueda hacer la acción de levantarse, iniciar la marcha y que básicamente debe de volver, ese tiempo debe de volver a, a girar y a sentarse. Entonces, si la prueba generalmente es de 10, lo normal es que uno se tarde menos de 10 segundos en poder levantarse e iniciar la marcha y la discapacidad leve ya inicia cuando se tarda más de 10 segundos, pero hasta 13 segundos. Y cuando ya hay un riesgo elevado de caídas, nuevamente una prueba muy usada en geriatría para el riesgo de caídas es de más de 13 segundos en el tiempo para cronometrar este levantarse de la silla e iniciar la marcha. Lo interesante es de que el tiempo es muy corto. Si podemos ver, va en 3 segundos y con el cambio de 3 segundos ya el riesgo es bastante significativo, por lo que eso ya nos habla de que la reducción del tiempo con con la calidad el tipo de actividad física que le vamos a dejar al paciente va a ser muy importante para lograr objetivos en cuanto a la reducción de ese tiempo, de si es de 15 segundos, lo puedo llevar a 13 y luego lo llevo a 11 y luego lo voy a llevar a, a 10 y ya lo estoy llevando casi a la normalidad, reduciendo el riesgo de caída. Adicionalmente a que mejoro el acondicionamiento físico en general. Y asimismo también está la prueba del andar autoseleccionada. Esta prueba pues la vamos a ver más adelante, pero también la prueba o el test de los 6 minutos, cuando hablamos del test de los 12, perdón, de los 12 6 o 2 minutos, generalmente el que nosotros utilizamos con mayor tiempo es el de los 6 minutos, como ya sabemos, va a medir la capacidad aeróbica y lo que va a intentarse es que, que el paciente pueda, pues, hacer un recorrido durante 6 minutos y en esos 6 minutos, pues se debe de medir la frecuencia cardíaca y la oxigenación, la cual no debe, la frecuencia no debe aumentar más de 20, más de 20 latidos por minuto y la oxigenación no debe disminuir abajo de 90 por ciento. Entonces, asimismo, también el índice de coste o de costo fisiológico, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí está un ejemplo de lo que es la prueba de la marcha, o mejor dicho, del up and go, que es levantarse y andar, en donde se le explica al paciente el procedimiento, como les venía comentando, y generalmente es para ver riesgo de caídas en geriatría, pero en neurorehabilitación se ha utilizado para ver el equilibrio, ver la capacidad de la movilidad de ambos miembros inferiores y la coordinación con los superiores para mantener dicho equilibrio. Y asimismo también eso nos va a traducir una mejor condición física en general. En términos generales, pues no se pide o no se habla de una distancia como tal que debe de recorrer el paciente, sino que la prueba sencillamente es de caminar e empezar, perdón, de levantarse y empezar a caminar. Y al momento de empezar a caminar, pues hay autores que pues mencionan que de forma ideal en geriatría
De hecho, en un como manual de geriatría menciona de que debe de medirse al menos durante 3 metros. Sin embargo, en los estudios de neurorehabilitación no mencionan una marca en específico, pero sí que por lo menos el paciente pueda dar pasos durante 1 metro, dependiendo del contexto en donde lo estemos evaluando. Lo que hacen referencia es al tiempo que se lleva el paciente para levantarse y para iniciar la marcha. Eso es como lo más importante en eso. Asimismo, también la parte de que el paciente debe de em, tener el resultado. Bueno, en el caso de que las funciones cognitivas estén normales, o la familia debe tener el resultado para que sea un motivador adicional el hecho de saber cómo está mi paciente al momento de iniciar con la terapia y cómo está durante y cómo está ya casi en las etapas finales, si es que llega a algún término de la terapia en el sentido de que tiene un término como tal, o si el paciente en términos generales pues va a tener una terapia casi durante todo el resto de su vida. Entonces, luego vamos a hablar de el índice de coste fisiológico, pero perdón, antes vamos a hablar de la velocidad de andar autoseleccionada. A esto se refiere a que básicamente va a estimar el gasto energético que se lleva durante la marcha. Y ese gasto energético que se lleva durante la marcha va a ser que se le va a poner a caminar al paciente durante 1, 3 o 6 metros, y generalmente se va a medir el tiempo. La parte más importante de la prueba es no solo medir el tiempo que el paciente hace, porque uno va a autoseleccionar, digamos, la distancia, pero es calcular la velocidad. Y como sabemos que la velocidad es dependiente de la distancia, entonces generalmente pues depende de la distancia que utilicemos y el tiempo que el paciente se tarde en recorrerla es el tiempo que yo voy a poder calcular la velocidad. Y la velocidad generalmente se va a tener que transformar, generalmente usamos metros por sobre minutos o sobre segundos, y la vamos a tener que convertir porque se necesitan hacer estimaciones en kilómetros por hora para este tipo de prueba. Ahora bien, cuando hablamos ya de el índice de costo, de gasto fisiológico, vamos a tener que tener un tipo de área especial para que el paciente pueda hacer un circuito, ¿verdad? Los centros de neurorehabilitación o de rehabilitación en general lo deben de tener como que fuera una pista de atletismo, solo que la pista de atletismo tiene 400 metros en el primer carril, pero en este caso ese circuito debe ser de 70 metros. Entonces, la parte importante acá es de que debe de haber un evaluador en la línea de salida del paciente, y debe de haber un segundo evaluador que va a básicamente a dictar, a reforzar instrucciones, pero que va a llevar un registro temporal de la frecuencia cardíaca del paciente. La frecuencia cardíaca SW es de trabajo, y el control del tiempo en general. Muy parecido porque van a ser como un cortejo, una comparación entre ambos evaluadores, con el primer evaluador que va también a medir el tiempo para ver si concuerdan ambos tiempos, pero la diferencia es que va a haber, este primer evaluador va a tener una función importante que es el control de la ventana de acción como tal valorativa, que es la funcionalidad, la forma de la marcha, la forma en la que el paciente percibe el esfuerzo. Porque no es lo mismo que el paciente logre terminar en un tiempo determinado la prueba, a que logre también terminar la prueba de los 70 metros con la distancia especificada, pero la percepción que el paciente tiene sobre la prueba, eso es lo que la función de este primer evaluador también, así como el registro de principalmente temporal, pero de la distancia que va a recorrer. Entonces, este evaluador es la frecuencia cardíaca del paciente, y este evaluador es la distancia de recorrido. Entonces, la fórmula a utilizar es la frecuencia cardíaca de trabajo, que no es más que la frecuencia cardíaca durante
la prueba, durante el trabajo, durante la acción de movilizar el cuerpo constituido o definido como la masa que se mueve de un punto A a un punto B, menos la frecuencia cardíaca que tiene el paciente en reposo. Entonces, eso se va a dividir dentro de la velocidad de la marcha que se va a calcular, perdón, que se va a calcular básicamente dentro de el tiempo que haga el paciente en recorrer la distancia que logre recorrer. Y aparte de eso, la valoración eh, perceptiva que tuvo el paciente, si fue de mucho trabajo, tuvo mucha dificultad para finalizar la prueba, o si se sentía en condiciones ideales o óptimas para lo mismo. Eh, Generalmente eso es como una escala de la evaluación análoga al dolor. Se le pone al paciente como una tablita en donde se le pone a clasificar según el rostro si es el grado de satisfacción que tenga con la prueba. Asimismo, también los efectos que pueda tener el ejercicio, pues principalmente van a ser efectos cardiorrespiratorios positivos, aumentando la frecuencia cardíaca durante el trabajo, aumentando el consumo máximo de oxígeno y la captación de oxígeno cardiovascularmente hablando. Asimismo, también va a aumentar la frecuencia cardíaca dependiente de la edad y la variabilidad cardíaca. Aparte de eso, también vamos a tener que lo que más se va a buscar es aumentar el uso y la coordinación de la unidad motora y hacerla más resistente, así como también aumentar el tamaño de reclutamiento de fibras musculares por cada nervio activado en el caso de los entrenamientos de peso o anaeróbicos. Asimismo, también es importante comentar que pues también se busca en cierta parte aumentar el número de fibras musculares. Importante que la hiperplasia muscular se logra solamente cargando pesos altos desde un inicio con repeticiones bajas y eso es hiperplasia, y la hipertrofia muscular se logra cargando peso intermedio con series de repeticiones entre 8 y 12 repeticiones cada ejercicio de carga. Entonces es muy diferente porque la hipertrofia no es algo que se busque en estos pacientes como un objetivo. No se busca hipertrofia, no se busca que aumenten la masa muscular a raíz del agrandamiento de la fibra, sino que se busca el aumento del número de las fibras musculares. Y eso solo se va a lograr con un peso alto desde un inicio. Obviamente esto pues va a ser progresivo, pero el objetivo es el menor número de repeticiones con el mayor número de peso que pueda soportar el paciente a la vez. Entonces, esta hiperplasia es la que me va a llevar a un fortalecimiento de ligamentos, tendones y huesos y me va a llevar a cambios metabólicos musculares que me van a mejorar la irrigación capilar muscular y por consiguiente la mejora en eh, la funcionalidad principalmente, que es lo que buscamos finalmente, la funcionalidad del paciente. Y entonces, nosotros podemos prescribir, no lo hacemos nosotros como tal, debemos de conocer que los neurorehabilitadores o los fisiatras, médicos fisiatras, van a prescribir principalmente para diferentes tipos de lesión cierta intensidad, como podemos ver para en general no sobrepasa el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, la intensidad de los ejercicios, con cierto consumo máximo de oxígeno que es lo que se está buscando, es la meta que se está buscando en la prescripción. La frecuencia, generalmente lo mínimo siempre va a ser 3 veces a la semana. En esclerosis múltiples es un dato casi que invariable debido a la fatiga que esos pacientes pueden presentar, tanto por el fenómeno de UTOF como en general por la fatiga de la propia enfermedad. Y asimismo también la parte de la duración del ejercicio es importante porque no debo de generar un sobreentrenamiento, puesto esto va a tener repercusiones adversas y va a destruir los objetivos que yo quiera alcanzar con el paciente. Entonces debo de tener un entrenamiento entre 20 a 60 minutos es el tiempo de duración ideal.
Asimismo, perdón, este artículo es una revisión sistemática del 2019, perdón, 2022, en la cual, pues, lo que quería traer como algo importante, una de las conclusiones más importantes de la revisión sistemática es de que en qué momento debo de empezar la rehabilitación para pacientes que han sufrido un evento vascular cerebral isquémico, pues se puede definir que la forma temprana es durante los primeros 3 meses, la forma subaguda o latente es durante los 3 a 6 meses después del evento, y ya cuando lo prescribo de forma ya crónica, le llaman, así estaba en la traducción en inglés, decía chronic, es más allá de los 6 meses cuando hago esa prescripción, pero que se ha visto que dentro de los primeros 6 a 9 días, si las condiciones hemodinámicas y ventilatorias del paciente lo permiten, es ideal iniciar de forma temprana la terapia para obtener los beneficios que ya hemos comentado específicamente en stroke, que es lo que tomaba esa revisión sistemática. Una revisión sistemática con un nivel de evidencia 2B. Generalmente, como también nos explicaba hace un par de días la compañera de rehabilitación, pues estos estudios son relativamente nuevos. Hay algunos que vienen desde el 2005, 2014, 2011, pero no dejan un nivel de evidencia como tal. Entonces, generalmente, pues actualmente se está estudiando mucho lo que es esta interfaz humano-máquina. No lo hago mención por esto, sino que se hace mención al uso de la inteligencia artificial, la realidad virtual humano-máquina con la neurorehabilitación, y a partir de ahí están sacando estudios para poder generar niveles de evidencia en esos momentos. Y eh, el uso de la banda o de la cinta sin fin en neurorehabilitación, pues toda vez pueda utilizarse con sistemas de seguridad. Aquí se nos ejemplifica un sistema de seguridad que es adaptado a las bandas sin fin específicas en rehabilitación, lo cual pues es importante tener en cuenta. En el hospital de rehabilitación tuve la oportunidad de conocer el área donde tienen algunas máquinas. Generalmente tienen más bicicletas estacionarias, no tienen bandas sin fin. Hay algunas que son mecánicas, no son de motor, pero aunque sí tienen sus barras laterales más, o mejor dicho, trabajadas a la medida, no tienen ese sistema que me llamó mucho la atención y que está desde el 2013 ya el sistema ya descrito. Aquí este es un paciente con una lesión espinal incompleta porque respetaba esfínteres a nivel C5 y C6 en una banda sin fin con un arnés de seguridad, y eso lo que hace es disminuir el apoyo de la carga del paciente, de la carga que pueda tener a nivel del resto de la columna vertebral, y por tanto de la carga que pueda tener a nivel en sí del sistema osteoarticular general. Entonces, em, como como les comentaba, también es importante para esto de la banda sin fin, es un tema como aparte, en el cual se menciona que el fundamento es que la banda sin fin va a permitir que el paciente pues pueda realizar y mejorar el acondicionamiento cardiovascular, a la vez que también va a mejorar la función de movimientos, la coordinación de movimientos, y por tanto la resistencia y la fuerza. Va a mejorar la marcha y va a permitir que esto eh, nos abra las puertas para otro tipo de entrenamientos que requieren esa mejora de marcha y que requieren esa mejora de fuerza y resistencia muscular, principalmente de miembros inferiores y del core, porque como sabemos, el, la- el- en sí el ejercicio el running lo que genera es una mejora en el movimiento del core. ¿Verdad? Claro que no puede ir solo, sino que debe ser trabajado, también dirigido hacia lo que es el centro, músculos abdominales y lumbares principalmente. Entonces, y para finalizar, pues es importante comentar que también está
los programas de fortalecimiento muscular que no incluyen la parte cardiovascular, sino que aíslan la parte muscular. Estos son fuerza asistidos. Estos pues son para utilizarse con una mayor seguridad para el clínico, para el que los prescribe, van a aumentar la fuerza muscular. Generalmente no utilizan cargas eh, de peso extra, sino que son más que todo contra resistencia, con bandas de resistencia que sí tienen diferente calibre de peso. Hay desde los 12 kilos hasta los 44, inclusive 66 kilos de resistencia. Depende de la capacidad de los pacientes. Y asimismo también pues van a mejorar el nivel de la actividad física general del paciente sin aumentar o tener daño colateral con el aumento de la espasticidad. Pueden ser los ejercicios que se prescriban de forma inicial para poder posteriormente iniciar lo que es la terapia ocupacional y generalmente pues eh, posteriormente se pueden ir agregando otros movimientos de coordinación, como lo podría ser el Tai Chi en algunos casos, como en la enfermedad de Parkinson y otros trastornos del movimiento. En el caso de ese trastorno del movimiento, acá se nos habla de que nuevamente de enfatizar la intensidad y la frecuencia de este tipo de programas en las diferentes lesiones, tanto de vasculares cerebrales propias, medulares y en esclerosis múltiple. Entonces, básicamente, esos eran los conceptos y el contenido general de la clase que debemos de tener en cuenta para cuando veamos los temas subsiguientes. Muchas gracias. No sé si tienen algún comentario para la clase.